Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les saluda su hermano y su amigo Ricardo Ruiz, una vez más transmitiendo desde la ciudad de Las Vegas para el mundo entero. Queremos saludarles y queremos darles una cordial bienvenida. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. De antemano, gracias por conectarse a esta transmisión. El único propósito que lleva esta transmisión es compartir la palabra del Señor y conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Esta es la única fuente que nos enseña y nos habla acerca de Dios. Por ejemplo, si usted quiere que su carro se descompuso, quiere que le arreglen su carro, pues entonces usted va a ir al taller mecánico. Ahí arreglan carros, motores y todas las fallas mecánicas. Si usted está afectado de salud, entonces usted va al médico y el médico le va a recetar la medicina adecuada para la condición que usted tenga. Sin embargo, si usted quiere conocer a Dios, pues entonces vamos a la iglesia, vamos donde se lea la palabra, las Sagradas Escrituras y con alguien que nos las explique también. Bien, pues yo quiero compartir con ustedes en este momento, en estos próximos minutos, acerca del tema, la importancia de compartir la palabra del Señor. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Por qué decimos la importancia de conocer las Sagradas Escrituras, de compartir la palabra del Señor? Porque lamentablemente vemos que en nuestros días, ya en el siglo XXI, vemos mucha ignorancia en cuanto a las Sagradas Escrituras. Usted hace preguntas a la gente y la gente muchas veces no sabe ni qué contestar en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los pensamientos de Dios. De hecho, este es el pensamiento de Dios. Nosotros vamos a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras y lamentablemente nuestros hijos y muchas veces inclusive adultos carecen de conocimiento, y por eso es que cuando surgen problemas o circunstancias, dificultades en nuestra vida, no sabemos qué hacer porque no tenemos conocimiento. La misma Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros debemos de recurrir y conocer a Dios, conocer los planes de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Así es que es bueno conocer la palabra del Señor. ¿Por qué la importancia de conocer la palabra del Señor? Porque Dios quiere que nosotros nos conduzcamos de cierta manera. Dios, este es el GPS del ser humano, este es el mapa. Aquí vamos a encontrar la manera que Dios quiere que nos conduzcamos en este mundo. Si nosotros seguimos las instrucciones, entonces vamos a evitar un montón de dificultades y un montón de situaciones y circunstancias si nos conducimos a la manera que Dios quiere. Lo que pasa es que muchas veces no recurrimos a la palabra de Dios, a la Biblia, y ahí está el detalle. Entonces no sabemos muchas veces cómo enfrentarnos a diferentes circunstancias en la vida. Usted tiene una Biblia. Lo que yo le voy a enseñar en estos próximos minutos, usted puede ir y corroborar. Tome una libreta de notas y tome una pluma y apunte. Si no tiene la oportunidad de tomar una pluma ahorita y un libro de notas, pues apunte y al rato puede ir y corroborar. Usted tiene una Biblia como estas, vaya, quítele el polvo, sáquela del buró y léala. Aunque no la entienda, usted sígala leyendo y Dios se va a revelar a su vida. Usted lo va a experimentar de una manera bien bonita. Dice la palabra de Dios que todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, y todo el que lo busca lo va a encontrar. Dios no se está escondiendo de nadie, y si usted tiene buena intención de buscar a Dios sinceramente en su corazón, Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar, y usted va a ver la mano de Dios poderosa, cómo se empieza a mover en su entorno familiar y donde quiera que usted esté, porque los que buscan a Dios, Dios se deja encontrar por ellos. Bien, amados hermanos, yo quiero rápidamente en estos próximos minutos hablar bajo este tema, entonces, la importancia de compartir la palabra del Señor. Y voy a ir al libro de Hechos, capítulo 6, una palabra que me llamó mucho la atención, y yo leo para ustedes, y dice de la siguiente manera. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí tenemos una situación y una circunstancia en que después de que vino el Espíritu Santo, cuando Jesús murió y duró 40 días apareciéndose a los discípulos, y se les apareció a mucha gente, según el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y dice, y en una ocasión se le apareció como a 500 hermanos a la vez. Bueno, tenemos aquí que después que ellos están en el aposento alto, viene el Espíritu Santo con poder, los inviste de poder y empiezan a predicar la palabra de Dios. Las personas empiezan a creer en nuestro Señor Jesucristo. Ellos daban buen testimonio, predicaban, hacían señales, hacían milagros. Y era un mover del Espíritu Santo precioso, como lo es hasta el día de hoy Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así, de la misma manera como Dios se manifestaba en aquellos días, también se sigue manifestando en nuestros días. Más sin embargo, lo que estaba pasando aquí, que ellos estaban distrayendo en la repartición de las bendiciones, porque todos aquellos nuestros hermanos tenían todas las cosas en común. Entonces ellos estaban esperando la venida del Señor. Ellos pensaban que era para el tiempo de ellos, para la generación de ellos. Más sin embargo, ellos empezaron a vender todos sus propiedades y sus pertenencias, y de gozo de que estaban todos en un mismo sentir, y todos adoraban a Dios, y todos amaban a Dios, todos unánimes se juntaban en las casas, oraban, cantaban coritos y convivían. Bueno, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían a todas las personas conforme cualquiera sea su necesidad. De acuerdo a la necesidad que el pueblo tenía, así le repartían los apóstoles. Pero los apóstoles empezaron a ocupar en este ministerio y estaban repartiendo según la necesidad de cada quien. Y se empezaron a quejar los griegos, porque había muchos griegos que también conocían a la palabra del Señor, conocieron la palabra del Señor, y empezaron a quejarse de que ustedes están tratando mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. Entonces los apóstoles dijeron: nosotros no podemos estar en este negocio, nos estamos distrayendo en las necesidades esenciales del cuerpo. Mas sin embargo ellos dijeron: nosotros vamos a buscar a alguien quien se encargue de este trabajo, y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la importancia de no distraernos en otras cosas. Nada tiene más importancia que la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra del Señor. Sí, hay cosas esenciales que necesita el cuerpo, como el alimento, el vestido y todas esas cosas, pero no es nada más importante que compartir la palabra del Señor. Deja que otros se encarguen de las cosas esenciales y necesidades del cuerpo y de las cosas materiales. Pero mientras nosotros nos vamos a encargar de compartir la palabra del Señor, nosotros nos vamos a encargar de las cosas espirituales. Hay quienes van a encargar de las cosas materiales, pero nosotros como ministros debemos de encargarnos de las cosas espirituales. El Señor nos llamó para ir a predicar esta palabra y no estar hablando de otras cosas, para predicar esta palabra. La palabra del Señor dice: id, vayan por todo el mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 15. Cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicad el evangelio. Nosotros tenemos que ocuparnos en predicar el evangelio. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Nosotros tenemos entonces que enfocarnos. Lo que pasa es que muchas veces, en muchas ocasiones, el enemigo está presto siempre para atacar el propósito divino de Dios de alcanzar a las almas. Y nosotros nos distraemos haciendo estas cosas y otras cosas, en las cosas materiales, en las cosas esenciales del cuerpo. ¿Por qué me voy a estar yo preocupando tanto cuando lo más importante, por tener un cuerpo sano? ¿Por qué me voy a estar yo preocupando por tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable, cuando mi alma se está pudriendo por el virus del pecado? No, es más importante la sanidad del alma. El virus del pecado ha existido desde siempre y a eso es lo que nos mandó el Señor. Precisamente el mismo Dios descendió del cielo porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino con una intención de salvarnos, de regresar, de restaurarnos para que regresásemos a Dios. Entonces, muchas veces nos distraemos con otras cosas. Debemos predicar la palabra del Señor. Nosotros debemos ir al mundo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del mundo de las tinieblas a su luz y a su luz admirable. A adorarle a Él, a servirle a Él, a compartir la palabra, a decirle al mundo que hay una esperanza, a decirle al mundo que Cristo viene, a decirle al mundo que hay un juicio terrible para aquellos que no quieran regresar a Dios, a decirle al mundo que hay un Dios que sana, decirle al mundo que hay un Dios que salva, decirle al mundo que hay un Dios que liberta, que Jesucristo expulsa demonios, que Jesucristo puede sanarte de cualquier enfermedad que tienes, porque la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, porque Él resucitó, y así como sanaba a los leprosos, y así como sanaba a los paralíticos, y así como sanaba a las personas que tenían fiebre, por ejemplo la suegra de Pedro, así como sanaba aquel hombre que tenía la mano seca, así como expulsaba a los demonios, así como resucitaba a los muertos. Bueno, pues Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar. Primero está la palabra del Señor, primero están las necesidades espirituales. Hay que compartir la palabra, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo, nada hay imposible para Dios. Buscar a Dios, dice la palabra del Señor en Mateo, si no me equivoco, 6:33, dice: buscad primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados hermanos, Dios quiere tomar el primer lugar en nuestras vidas. Él quiere ser el primero. Él quiere que lo tengamos a Él en primer lugar. Que no sea en nuestro segundo lugar, que Él sea siempre el primer lugar. Que lo pongamos, que lo tomemos en cuenta en todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Es mejor la sanidad del alma antes que la sanidad del cuerpo, aunque sabemos que la sanidad del cuerpo es importante. Pero primero, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Id por todo el mundo y predicad esta palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Simplemente creer. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Simplemente así. En una ocasión, Jesucristo, llamando a un hombre, se acercó a este hombre y le dijo: sígueme. Y aquel hombre le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los otros se encarguen de las cosas materiales y de las cosas esenciales del cuerpo, pero tú ve como primer lugar y anuncia el reino de Dios. Deja que otros se encarguen de esas cosas materiales. Aunque era su padre, este varón puso una excusa, que aunque era su padre, le dijo: déjame que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré.
El Señor, hermanos, no quiere que lo pongas a Él en segundo lugar. Él es mismo Dios y Él vino desde el cielo, descendió desde lo más alto para venir y salvarnos. Y que venga y me diga a mí, sígueme, y yo le diga, espérame poquito. No, no lo podemos poner a Él a esperarnos. Él tiene que tomar el primer lugar, y el primer lugar como prioridad le está diciendo, ve y anuncia el reino de los cielos. Ve y anuncia el reino de los cielos. Primero están las cosas de Dios, y después las materiales, y después las esenciales, y después de las necesidades del cuerpo. Porque el Señor entonces le dijo a aquel paralítico que trajeron, que bajaron de un techo, 4 hombres que no podían llegar a Jesús por la multitud que había en la casa de Pedro, y subieron a la azotea, hicieron un agujero. ¿Y por qué? Porque tenían fe de que Dios podía hacerlo, que Dios lo podía restaurar, que Dios lo podía sanar. Mas sin embargo ellos traían el pensamiento en que Jesús nada más lo iba a sanar. Pero ¿de qué sirve que le sane el cuerpo cuando su alma se está pudriendo, cuando su alma está llena de pecado? Lo primero que debe de ser limpio es el alma. Primero están las necesidades espirituales. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo así a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí alrededor empezó a murmurar en sus pensamientos. Pero Jesús conociendo los pensamientos, porque Él conoce nuestros pensamientos. Jesús conociendo los pensamientos de ellos. ¿Por qué piensan así en sus mentes? ¿Por qué piensan así, de esta manera? Y porque ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, pues para que sepan que Dios está aquí presente, les dijo, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil? Les preguntó Jesús. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para hacer las dos cosas, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo primero son las cosas espirituales. Dios nos encargó primero las cosas espirituales y después las materiales. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. De hecho, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, si no me equivoco, ahí dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno. Él toma el primer lugar, número 1 en nuestras vidas. Y el primer mandamiento, amados hermanos, dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Lo primero es que lo tomemos en cuenta a Él, que lo tomemos en cuenta. Aquel hombre le estaba diciendo, Señor, te seguiré, pero déjame que primero entierre a mi padre. No podemos poner a Dios en segundo lugar. Nosotros no sabemos si aquel hombre físicamente se había muerto el padre de él, o si no el padre de este hombre era ya muy anciano y estaba esperando que llegaran sus días, el día de su muerte, enterrarlo, entonces venir a servir al Señor. El Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que Dios sea indiferente a las relaciones humanas, especialmente a las relaciones de familia, no. Dios no es indiferente. Lo que a Él no le gusta, que a Él lo pongan en segundo lugar. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Tomarlo en cuenta en todos nuestros planes. Si estás haciendo planes para el día de mañana, usted no debe de jactarse, ni yo tampoco. No nos debemos de jactar de que tenemos el día de mañana asegurado. Nadie sabe el día de mañana. Nadie sabe el día de mañana. Por eso no nos podemos jactar. Salimos de nuestra casa todos los días, pero no sabemos si vamos a regresar. Por eso la importancia de buscar a Dios primeramente. Por eso la importancia de buscar a Dios primeramente en nuestras vidas. Buscar que nuestra alma sea sana y sea limpia. Y solamente, amados hermanos, la inyección, el antídoto que quita el pecado del mundo lo vamos a encontrar en Jesucristo. Lo que nos puede limpiar nuestras almas pecaminosas y manchadas del pecado lo vamos a encontrar solamente en Cristo. ¿Saben qué? En la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados.
Y eso es lo que debemos de predicar. Amados hermanos, no se pierda, busque a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamad entre tanto que Él está cercano. No dejemos a Dios en segundo lugar. Él mismo vino para salvarnos. Dios quiere siempre el primer lugar en nuestra vida. No podemos decirle, espérame, déjame que haga esto o que haga aquello. No, hay que buscar a Dios primero en nuestras vidas. Hay que buscar a Dios primeramente en nuestras vidas. Ahora, nosotros debemos, cuando hacemos nuestros planes, debemos de poner a Dios siempre en primer lugar. Por ejemplo, si estoy haciendo planes para mañana, si usted va a ir mañana al lago, si va a ir mañana si está preparándose para hacer una actividad, un proyecto, algo, siempre debe de decir, si Dios quiere, si Dios me da licencia, primeramente Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, encomiéndese a Dios siempre. Cuando salga de su casa, encomiéndese a Dios. Cuando se vaya a dormir, encomiéndese a Dios. Muchos nos vamos en la noche a acostar en la cama, pero no sabemos si vamos a levantarnos o no. Encomiéndese a Dios siempre. Hay personas, hay un ejemplo bien terrible, hermanos, de una persona que tenía muchas riquezas en la Biblia. La encontramos en el capítulo 12 capítulo 12 de Lucas, si no me equivoco. Voy a ir a buscarlo, o déjenme mirar si lo encuentro aquí bien rapidito. Capítulo 12 de Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, sí, es el capítulo 12 y versículo 16. Jesucristo mismo relatando esta historia. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Jactándose, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, los voy a hacer más grandes, allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, dice aquel hombre rico, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate y alégrate en la vida. Pero mire lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Aquel hombre jactándose de los bienes que tenía, de las riquezas, y diciéndole, hablándose para sí mismo, oh, tienes muchas riquezas, haz tus graneros más grandes y disfruta la vida, dale vuelo a la hilacha y todo, tienes para muchos días, para mucho tiempo. ¿Cuál mucho tiempo? Dios le dijo ese mismo día, necio, ¿qué planes estás haciendo? Si esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Ya ve la importancia, por qué nosotros debemos de buscar a Dios primero. Él debe ser primeramente nuestras vidas. Lo importante es primero la palabra de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No, hermanos, no nos jactemos del día de mañana. Nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos a Dios. El mundo entero necesita a Jesucristo en sus vidas. Lo vamos a necesitar. Va a repercutir en la eternidad. Un día vamos a entrar en la eternidad y vamos a estar delante de Dios. Pero si usted creyó en nuestro Señor Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Va a gozar de la vida eterna. La Biblia dice que en el cielo no hay hospital, no hay dolor, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Hay felicidad porque hay gozo en la presencia del Señor. Solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Usted puede experimentar esta vida estando desde aquí, desde la tierra, comenzar a experimentar el gozo, la presencia, la libertad, la alegría de servirle a Dios, de no andarse escondiendo de nadie, de no ser esclavo de ningún vicio. Usted puede experimentar esto si usted le da su vida a Cristo. Necesitamos primeramente a Dios en nuestras vidas. Aún si usted dice, pero es que yo no me acerco a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque todavía estoy bregando con un vicio, me gusta tomar, me gusta fumar, me gusta hacer esto, veo pornografía o algo,
o esto o esto lo otro, soy esclavo, visito regularmente a los que leen las cartas, a los brujos, lo que sea. Usted lo primero que tiene que hacer es darle su vida a Cristo, porque con sus fuerzas usted nunca va a poder. Por eso el primer paso es darle su vida a Cristo. Usted no olvídese de todo lo demás. Olvídese de que es un borracho, olvídese que es un adúltero, olvídese de que es que está practicando el ocultismo, olvídese de todo eso ahorita en este momento, y lo primero que tiene que hacer es darle su vida a Cristo. Tiene que creer en Dios. Es por fe, lo único que tiene que hacer es creer en Dios, creerle a Dios. ¿Qué es pues la fe? Dice el libro de los Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que creer aunque usted no vea, usted tiene que creer, simplemente cree, dice el Señor, simplemente cree. Tomás dijo, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Jesucristo se le apareció y le dijo, Tomás, vete aquí los dedos de tus manos, porque vistes, creíste, Tomás. Porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted no vio, pero usted cree en el Señor Jesucristo, y usted cree que Él resucitó, y usted cree que Él viene una vez más en las nubes, porque así lo dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Tesalonicenses, que Él mismo va a descender de los cielos, y con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor lo resucitará. Pero hay que creer en Dios, hay que creer en esta palabra del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, yo estoy aquí en vano predicándoles a ustedes la palabra del Señor. Yo estuviera aquí perdiendo mi tiempo, pero no. Cristo resucitó. Yo estoy aquí porque yo he tenido una experiencia personal con mi Señor y con mi Salvador. Porque Cristo vive, porque Cristo es real, porque Él me transformó. Y yo no soy la excepción. Si Dios cambió mi vida, la puede cambiar. También se la puede cambiar a usted, mi amado hermano y mi amado amigo. Él puede. Pero es necesario creerle a Dios y ponerlo a Él en primer lugar antes que todas las cosas. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted le busca a Dios, Él es galardonador, Él le va a galardonar, Él le va a premiar, Él se va a manifestar, Él se va a dejar sentir. Usted va a ver cómo el Señor va a comenzar a cambiar su entorno. Usted va a ver cosas que usted no va a decir, ¿cómo sucedió esto? ¿De qué manera? Es que es Dios que ha entrado en su vida y Él comenzó a cambiar toda su atmósfera, y cosas suceden cuando Dios está con uno, y Dios con uno somos mayoría. Pero hay que creer en Dios y ponerlo a Él siempre en primer lugar, no segundo lugar. Dios debe de ser primero en nuestras vidas. Dios siempre debe de ser primeramente en nuestras vidas el número uno. Y debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Es nuestra responsabilidad. Instruye al niño en su camino, y cuando fue en su carrera, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande no se apartará de ella. Es nuestra responsabilidad que Dios nos delegó como sacerdotes de hogar a todo varón. Y cuando no está el varón, pues la mujer toma responsabilidad. Pero es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, que conozcan a Dios, que sean reverentes, que respeten las cosas del Señor. Y vamos a evitar así muchos problemas y muchas tragedias y muchas experiencias horribles que nos da la vida. Y aún así, cuando atravesamos por ellas, pero cuando conocemos a Dios, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Busquemos a Dios, busquémosle a Él. Él es galardonador. Todo aquel que le busca a Dios le va a galardonar. Él le va a bendecir. Y quiero terminar con este pensamiento citando al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Capítulo 22, versículo 13. Versículo 12 y 13.
Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Este es Jesucristo hablando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La más grande obra que usted puede hacer, amado hermano y amigo que me está escuchando, es darle su vida a Cristo. Una vez que ya le dio su vida a Cristo, usted ya se ganó el cielo, usted ya se ganó boleto, usted ya se compró ese boleto que lo lleva directamente al cielo, porque dice la palabra del Señor, un día nosotros vamos a morir todos, un día todos vamos a morir. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que Dios ya estableció un día y se está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero los que tienen a Jesús en su corazón no van a ir a ningún juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor le dijo, los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Cuando Dios mandó juicio a Sodoma y a Gomorra, que lo destruyó con fuego, fue y sacó a Lot, sobrino de Abraham. ¿Y sabe usted por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque dice Dios, porque lo conozco, que él va a enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Tengamos buenos corazones y enseñemos a nuestros niños. Pero dice la palabra de Dios, así como escapó Lot de aquel juicio, así también los que tienen a Cristo van a escapar de este juicio. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús de Nazaret. Y quiero terminar con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted cree en el Señor Jesucristo, usted no se va a perder, usted no va a ir a ningún juicio, usted va a ir usted va a ir al cielo y no va a haber ninguna condenación. Usted va a ir al tribunal de Jesucristo, donde vamos a recibir la recompensa. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Amados hermanos, vamos a orar entonces. Que el Señor les bendiga. Si usted nunca le ha dado su vida a Cristo, haga esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y yo creo que Jesús murió y resucitó para perdonar mis pecados. Creo que Dios mismo, que es Jesús encarnado, que es Dios encarnado en Jesús, descendió del cielo y vino a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Yo me había perdido, reconozco. Ahora, Jesús, te doy mi vida y te doy mi corazón. Todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo en tus preciosas manos. Perdóname, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, hemos recibido noticias también de algunos de nuestros hermanos que están afectados de salud. También mi suegro, allá en el estado de Guerrero, también estaba un poquito delicado de salud. Y quiero orar por todos y cada uno de mis familiares y cada uno de mis hermanos en la fe, y todo aquel que crea, que esté mirando esta transmisión y que crea que el Señor le puede sanar, pues póngase ahí en meditación. Yo quiero orar por usted. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia para darte gracias por este precioso tiempo que tú nos has regalado para compartir tu palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por todos y cada uno de mis hermanos que están afectados de salud. Padre, te pido por mi suegro, Señor, que tú poses tu mano herida, tu mano de virtud, tu mano sanadora, Señor, sobre este cuerpo, y que tú le sanes, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. A todos y a cada uno de mis hermanos que han sido afectados, Señor, por este virus terrible, Señor, del coronavirus, te ruego, Padre Celestial, que tú, Señor, les perseveres la vida, Señor, Padre, que este virus no tenga ningún efecto, Señor, en la vida de tus siervos, Padre Celestial. Glorifica tu nombre, Señor. Si tú sanaste a los leprosos, Señor, puedes, Señor, hacer que todos aquellos que están afectados, Señor, o infectados con este virus, Señor, a todos aquellos tus hijos, Señor, tú también los puedes sanar, porque nada hay imposible para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Cualquiera sea la necesidad de tu pueblo, Señor, Padre, bendice a tu pueblo, visítalo, Señor. Para ti no hay distancia, tú estás aquí, tú estás allí. Glorifica tu nombre. Y todos aquellos que te han dado su vida, Señor, Padre Celestial, te pido que tú seas con ellos, que tú te manifiestes, que tú te reveles, Señor, que tú te dejes sentir, Señor, y que ellos puedan sentir que tu presencia está con ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo es nuestro guía. Guíanos a toda verdad, Señor. Mientras, Señor, enséñanos el camino, Señor, y ayúdanos, Señor, a andar por los senderos que llevan a la vida
vida eterna, Señor, y que nuestra meta única y Señor, y final, que sea nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos puesto y depositado toda nuestra confianza y toda nuestra fe. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos miramos en el próximo video. Hasta luego.